nosotros tu reino. El capítulo 13 nos dice que cometió un grave pecado. Cuando los filisteos se reunieron para atacar Israel con 3,000 carros y 6,000 hombres, dice que acamparon en Ben-Avén, y cuando los israelitas vieron el peligro se llenaron de miedo. La gente empezó a huir. Unos se escondieron en las cavernas subterráneas, otros se fueron y buscaron rocas. Lo cierto de todo es que Samuel no había llegado a aquel lugar, y entonces Saúl se llenó de un temor muy grande y decidió hacer lo que hacía Samuel. Hizo un sacrificio y tentó prácticamente a Dios con esto. Dios quería que Saúl diera su rostro por el pueblo, y Saúl tenía todos los elementos necesarios y tenía una unción extraordinaria, de tal manera que ahora lo vemos frente al ejército en una disposición totalmente contraria a lo que Dios quería. Dios lo quería valiente, Dios lo quería firme, Dios quería que Saúl velara por el pueblo de Israel, y era todo lo contrario lo que él estaba haciendo. Una persona que no está bien interiormente va vía contraria a lo que Dios quiere. Y usted no me dejará mentir que cada vez que la persona anda mal interiormente, va en vía contraria. Dios nunca quiso eso para el pueblo de Israel. Entonces, dice la Sagrada Escritura que definitivamente a Dios no le agradó. La situación fue empeorando. Saúl cometía un error tras otro, uno tras otro, a causa de lo mal dispuesto que estaba para el Señor. A veces la vida nos golpea demasiado. Muchas veces el hombre se mete en problemas. Las situaciones que vive lo meten en crisis constante. Pero no por ello el hombre debe de darle cabida al mal y dejarse conducir por él, o muchas veces hacer todo el tiempo lo incorrecto ante los ojos del Señor. Saúl no dejaba de hacerlo. Saúl llegó el día en que definitivamente Dios incluso le llamó la atención. Hermanos, qué agradable es vivir bien delante del Señor. Y qué bonita es la vida cuando nosotros la ordenamos según Dios. Pero cuando la vivimos desordenando todo el tiempo, o la desordenamos de vez en cuando, la vida se vuelve conflictiva para nosotros. Y no hay peor malestar que el conflicto mental. No hay peor malestar que el conflicto emocional. Saúl no tenía paz. Analícelo usted y va a ver que por los conflictos interiores, la paz del interior se había ausentado de su corazón. La paz del interior estaba totalmente ausente de su vida. Y por eso el pueblo de Israel tenía grandes problemas. El pueblo de Israel estaba en crisis a causa del mal gobierno de Saúl en él. Los filisteos muchas veces se aprovecharon del pueblo de Israel, lo saquearon, lo invadieron. El pueblo de Israel se vio azotado y abofeteado prácticamente por el pueblo de los filisteos, pero no porque estos fueran mucho más grandes, mucho más poderosos, sino porque Saúl estaba ejerciendo un mal gobierno. Porque como el hombre ungido no le respondía a Dios y no tenía prácticamente la visión para llevar al pueblo de Israel a la victoria. Créanme
que muchas veces somos derrotados por lo que llevamos interiormente. Y cuando no nos preocupamos de ordenar nuestra vida en el interior, las grandes derrotas vienen a nosotros. Y llega el momento en que derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, provocan prácticamente la humillación de nuestra vida. Es triste ver a una persona amargada por años. Es triste ver a una persona decaída por años. Es doloroso también ver a un hombre que tal vez con toda su juventud y el potencial que tiene de juventud no encuentra paz en su corazón, o una persona que ya no puede dormir por las noches porque toda su problemática no se lo permite, porque de pronto sus problemas le asaltan de manera nocturna, le quitan el sueño y la vida se le vuelve totalmente desfavorable. Dios es Dios y el Señor tiene poder para solucionar los problemas del hombre. El Señor tiene poder para actuar en la vida del ser humano. Qué lamentable que Saúl le haya permitido muy poco a Dios actuar en su vida. Y qué lamentable que muchos repitan esa historia también. Ahora, sus problemas eran serios. Sus problemas eran de una rebeldía interior que enmarcaba totalmente su vida. De tal forma que cuando contemplamos a Saúl, lo vemos muchas veces bajo el azote de su propio mal. Nietzsche, un pensador alemán, dice que el traidor más grande del hombre es el hombre mismo, que nosotros traicionamos nuestro pensamiento, que nosotros traicionamos nuestro sentimiento, que nosotros muchas veces traicionamos nuestra propia voluntad. No me negará usted que muchas veces usted se traiciona a sí mismo. Dice, esto no lo debo de hacer, esto no lo debo de hacer, esto no lo debo de hacer, y lo termina haciendo. El apóstol San Pablo vio su propia traición. ¿Y sabe qué llegó a decir el apóstol San Pablo? Lo bueno que quiero hacer no lo hago, termino haciendo lo que aborrezco. Y el apóstol San Pablo llegó incluso a la conclusión de que muchas veces él se traicionaba a sí mismo, siendo un hombre ungido también, siendo un hombre de Dios, siendo un gran misionero. Cuando va a Chipre uno lo admira, cuando va hacia el Asia Menor y cuando llega a Europa, es increíble la forma de predicar que tiene Saulo de Tarso, el apóstol San Pablo. Pero cuando lo vemos meterse dentro de su ser mismo, dice, lo bueno que quiero hacer no hago, no lo hago, termino haciendo lo que aborrezco. Eso le pasaba a Saúl. A lo mejor quería hacer algo bueno. La unción le llamaba a hacer algo bueno y terminaba haciendo prácticamente todo lo contrario. Hablábamos hoy por la mañana que era importante cuidar el corazón, y esos descuidos del corazón le llevaron a males mayores. Dice que los filisteos empezaron a enseñorearse prácticamente en la vida del pueblo de Israel y acamparon junto a Judá, y de pronto se pusieron como en son de batalla ante el pueblo de Israel. Y los israelitas ante los filisteos llegaron a temblar porque su rey temblaba. Si el padre tiembla, los hijos tiemblan. Si el padre llora, los hijos lloran. Si el padre huye, los hijos huyen. Si la mujer grita de desesperación, los hijos gritan de desesperación. Saúl era hombre que hacía sus propios caprichos, pero dentro de lo que él llevaba en el interior de su corazón, él llevaba muchos temores. Muchas veces cuando se estudia psicológicamente el temor, se investiga la historia del hombre y por qué llegaron esos temores hacia él. Hay hombres que le tienen temor a la vida, personas que le tienen temor a la muerte, incluso mujeres que le tienen temor a la noche, hombres que le tienen temor a la noche. Personas que incluso por eso te han tenido hasta espíritus de persecución, sienten que los siguen, sienten que los atracan, sienten que algo les va a suceder, y dimensiones de esa naturaleza. Cuando se estudia psicológicamente el temor,
se va hacia la conducta de la persona, pero se analiza la historia del ser humano. A la verdad es que Saúl era hombre de muchos temores, y sus muchos temores habían influenciado de tal manera en él, porque los temores son influyentes. ¿Saben ustedes que los temores son influyentes? Incluso hay personas que le tienen pánico a las cosas. Es triste que eso pase, pero sucede en la vida del ser humano. Llegó el día de los grandes temores. Los filisteos habían acampado y habían ocupado el lugar de Soco y Azeca, y dice que se habían puesto en Efes Damín. También los israelitas se pusieron en son de batalla. Pero el problema del pueblo judío fue que empezó a temblar. El miedo le empezó a invadir. Naturalmente, el rey tenía miedo, iban a tener miedo aquellas personas que le estaban siguiendo. Los temores han hecho que muchas veces el hombre no alcance lo que tiene que alcanzar, no haga lo que tiene que hacer, le sienta temor a la vida. Esas expresiones de yo no sé si voy a poder, yo no creo que se pueda, han sido parte de todas las personas temerosas. Muchos no logran invertir su capital porque tienen temores. Muchos no logran hacer los negocios porque tienen temores. Muchas personas en su historia no logran casarse porque tienen temores. Y la vida se llena de temores muchas veces que impiden que el hombre camine y alcance lo que tanto está deseando. Fíjense ustedes que estaban prácticamente en son de batalla, el pueblo filisteo y el pueblo judío. Y de pronto los temores han invadido al pueblo judío y no hay manera de que el pueblo judío logre salir de esa batalla, y van a pasar los días simple y sencillamente porque están sometidos a los grandes conflictos del corazón, los temores. El temor invade incluso al empresario, el temor invade al religioso, el temor invade a los grandes inversionistas, el temor invade a las pequeñas familias. La vida está llena de temores y ustedes no me dejarán mentir. Teme el padre por sus hijos, teme el padre por la esposa, teme el padre por su familia, teme el padre en medio de las circunstancias que se viven en la vida. Pero lo hermoso es cuando el hombre cobra valentía, lo hermoso es cuando el hombre se hace valiente ante las situaciones difíciles. Pero Saúl, que tiene como patrón de vida el temor, Saúl, que tiene como patrón de vida el miedo, difícilmente va a adoptar la valentía ahora que la está necesitando. Ser valiente es importante. Los hombres debemos de tener mucha valentía para enfrentar nuestros problemas. Díganme ustedes si es cierto o no, que debemos de ser valientes en la vida, sobre todo para alcanzar lo que tanto soñamos, alcanzar lo que tanto deseamos. Debemos de evitar la cobardía, debemos de evitar los temores a fin de dar nuestro paso hacia adelante, asumiendo los retos que la vida nos propone, los grandes desafíos que la vida nos propone. Es increíble, todos los días hay un desafío para el ser humano, pero muchas veces todos los días hay un temor para el ser humano también. Hay personas que confiesan su miedo y dicen, es que yo tengo miedo de meterme a eso, yo tengo miedo de salir adelante, yo tengo miedo de seguir buscando trabajo. ¿Y cuántas personas se han llenado de temores? Ahora, los temores cuando invaden al ser humano lo pueden llevar a estados depresivos también. Por eso la depresión psicógena, endógena, la depresión reactiva, la depresión bipolar, que invaden también la vida del ser humano, porque los temores, cuando nosotros tenemos temor y vemos al gran gigante de la vida delante de nosotros y no lo podemos vencer, definitivamente nos sentimos como deprimidos y angustiados. Saúl tenía ese problema. Saúl tenía un conflicto muy pero muy fuerte, y la Sagrada Escritura dice que salió de entre las filas un guerrero llamado Goliat. Era de la ciudad de Gat y Media, y dice que medía alrededor de 3 metros de altura. Toda su armadura era de bronce, el casco que llevaba en la cabeza, la coraza de escamas que iba revestido, dice, y pesaba 60 kilos.
las polainas que cubrían sus piernas y las lanzas que cargaba su espalda. Esta era tan gruesa como el palo de un telar, terminaba en una punta de hierro y pesaba 7 kilos. Dice que este salió de en medio de la multitud. Lo primero que ve la gente es lo impresionante que es este hombre llamado Goliat. 3 metros de altura, con una armadura, y dice que sus armas eran de bronce. El casco que llevaba en la cabeza, la coraza de escamas, estaba revestido, era prácticamente toda su vestimenta de guerra era tan pesada, era tan alto que impresionaba, y lo primero que la gente pensó que era una persona invencible. El hombre como ser humano tiene grandes gigantes que tiene como desafío el vencerlos. A veces la situación económica no anda bien y se agiganta delante de nosotros, y el gran desafío es vencer esa situación económica, porque si nos dejamos vencer por ella, lo vamos a lamentar toda la vida, nos vamos a arrastrar por mucho tiempo, y entonces el deber es vencer esa situación económica. Muchas veces tenemos problemas en la vida con los hijos que se agigantan y se hacen cada vez mayores, y el deber del ser humano es vencer problemas con los padres, y el problema se agiganta, tiende a agigantarse, mas lo importante es vencerlo. Y dice la Escritura que toda la apariencia que daba Goliat era la de un guerrero enorme e invencible. Definitivamente era grande, su vestidura era pesadísima, era un guerrero desde su juventud, y por esa razón muchos se echaban a temblar. Cuando tú ves algo gigante, algo que te sobrepasa, algo que dices es difícil de vencer, lo primero que haces es tener temor. El temor debe de cambiarse por la confianza en Dios. Si no hacemos ese negocio de la vida, estamos perdidos. Cuando nosotros sentimos miedo, debemos de cambiar ese miedo por la confianza en Dios. Si ustedes recuerdan el pasaje en donde el Señor lo dice de una manera clara, recordarán lo que el Señor le dice a un hombre principal de una sinagoga llamado Jairo. Le dice: Jairo, no tengas miedo, solamente cree. Cambia tu miedo por fe. Eso es lo que le dice a Jairo. Porque Jairo le llegaron a decir: ya no molestes al maestro, ya no lo molestes, tu hija ha muerto. Y entonces Jesús escucha y le dice: Jairo, no tengas miedo, solo cree. Y le pide a Jairo que cambie ese miedo por fe. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, porque tenían a un ungido al frente. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, confiar en su Dios. En las grandes batallas, nosotros debemos de confiar en el Señor. Y lo que tenemos que hacer es asumir la batalla con una fe certera en el Señor Jesús. No importa cómo se llame el problema, no importa cuán delicado sea el problema, no importa cómo se llame la necesidad, no importa cuánto dolor exista, no importa cuánto sufrimiento hay, no importa quién está gritando, debemos de asumir la vida con fe, cambiar el miedo por una fe certera en Dios, por una fe certera en el Señor. Pero como así estaba el jefe, temeroso y sin fe, naturalmente todo el pueblo decía: uy, cada vez que salía el gigante, uy, y temblaba. Mire, el pueblo temblaba. Tírate a vencer, lánzate a vencer, no te acobardes antes de que te pase algo peor. Algo así tendría que ser. Antes de que te pase algo peor, lánzate hacia adelante. Pero, mire, lánzate adelante antes de que tú seas el vencido, el derrotado, el humillado. Y dice que Goliat salía y retaba al pueblo de Israel, pero era el gigantón. Y aparte de eso, no salía solo, salía con sus escuderos, y más temblaba el pueblo. Mire, el miedo es bueno porque todo nuestro ser está preparado para el miedo.
Porque el miedo nos permite a nosotros una alerta. El miedo nos alerta. El temor nos alerta. Pero cuando nos invade, ese sí es problema, porque nos paraliza totalmente. Hay personas que han sido paralizadas por el miedo. Hay personas que no saben qué hacer por el miedo. Y cuando el miedo les invade, no hacen lo que tienen que hacer. Ejemplo, un hermano quería invertir porque su sobrino le estaba dejando una zapatería. Y se la estaba dejando regalada. Le decía, mira, dame solo lo que necesito. Los temores, cuando los miedos invaden, paralizan las decisiones, paran las cosas buenas, no te permiten alcanzar lo favorable, no te permiten llegar a donde tú quieres. Y muchas veces el problema fuerte son los temores que se tienen en el corazón. Y dice la Sagrada Escritura que el pueblo se llenó de temores. Delante de Goliat dice que marchaba su escudero y dice que se detuvo frente a las líneas israelitas y gritó: ¿por qué han salido para ponerse en orden de batalla? Yo soy filisteo, le dice. Ustedes en cambio son los servidores de Saúl. Escojan pues un hombre que pueda pelear conmigo. Si es más fuerte que yo y me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo soy más fuerte y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo agregó: este es mi desafío a los israelitas. Preséntenme un hombre para que luchemos juntos. ¿Qué pidió Goliat? ¿Qué pidió Goliat? Solo uno pidió. ¿Y cuántos sabían? ¿Y cuántos sabían? Miren, una señora entró a la camioneta. Ustedes saben que las camionetas, los varones son corteses, ¿verdad? Eran, pues. Era. Pero entró y se agarró del tubo. Y todos y vio que muchos varones sentados. Dijo: aquí no hay ningún caballero. Y sacudiéndole a la camioneta: aquí no hay ningún caballero. Y levanta la mano el señor: caballeros sí hay, lo que no hay son asientos, dice. Miren, hombres sí habían, pero faltaba un valiente. Habían hombres, pero faltaba valentía. Y ese es el problema que está azotando prácticamente al pueblo. Hombres habían bastantes, pero valientes pocos. Hermanos, la vida nos pide valentía. La vida pide de nosotros que dejemos la cobardía y nos hagamos seres valientes en medio de una humanidad, tan difícil, en medio de todos esos retos de trabajo que existen, en medio de todas las adversidades que hay. Nos pide que nosotros pongamos en juego nuestro ser y que tengamos visión y que vayamos siempre hacia adelante. Pero el cobarde no puede ir hacia adelante porque su pie no le invita a ir hacia adelante. El pie del cobarde, ¿a dónde le invita a ir? Hacia atrás. El pie del cobarde le invita a huir. El pie del cobarde le invita a no darse. Y es entonces donde el Señor como que no está muy de acuerdo con esto que está sucediendo y va a ir tocando el corazón de un hombre llamado David. David era hijo de un efrateo de Belén y dice que era el que hacía los mandados, un hombre pequeñito, simpático. Y dice que un día su padre le pide que vaya a dejarle comida a sus hermanos. Y David dice que llega, y cuando llega, en ese mismo momento se está levantando este gran guerrero. Y David dice: ¿y quién es ese? Para que amenace a las huestes del Dios viviente. Un patojito.
¿Quién es ese para que amenace a las huestes del Dios viviente? Es que David era valiente. En cambio, Saúl era cobarde. Y toda la gente le empieza a decir: ese es Goliat de Gat. Pero ¿quién es ese para que amenace a las huestes del Dios viviente? ¿Qué le dan a uno si se lo echa? Mire, interesado. Digo, yo les hago el favorcito, digo. Pero ¿qué le dan a uno? Y le dijeron que le daban a la hija del rey y todo lo que le dan. Yo me lo echo, digo. Yo lo mato. Y todo el mundo temblaba ante él y David no tembló. David le tomó la medida y dijo: está grandote, está grandote. Y también Saúl le había tomado la medida. Saúl, cuando le tomó la medida, dijo: está grandote. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que David dijo: está grandote, pero más grandote está mi Dios. Más grande es mi Dios. Eso es. En cambio, Saúl tomó la medida al revés. Saúl tomó la medida y dijo: está grandote y más pequeño soy yo. Cuando nosotros tomamos ese tipo de medida, es cuando estamos perdidos y nos llenamos de temores. Pero cuando le tomamos la medida al problema y le tomamos la medida a Dios, decimos: más grande que ese problema es el Dios que alabo y bendigo, es el Dios que yo glorifico, es el Dios que yo alabo.